Buen día, mi nombre es María Emilia Barrera Fuentes y el día de hoy les voy a presentar el experimento número 1 de gusto y olfato. Bien, lo primero es que debemos anotar, ¿verdad?, lo que es el efecto del olfato en la sensación de sabor. En el primer inciso nos piden que coloquemos un trozo de manzana en la boca de nuestro voluntario y debemos de describir la sensación que percibió. Eh, bueno, con el flujo bloqueado, que es con la pinza de tener ropa en la nariz, el voluntario describe que sintió un pedazo de masa algo seca y al pasar unos segundos sintió más jugo en el paladar, pero algo reseco, y no pudo identificar el sabor ni qué era. Con el flujo nasal libre, al instante de acercarse al trozo, percibe el olor y también percibe el sabor antes de introducirlo. Entonces, al momento de estar en su paladar, siente lo jugoso y confirma que es una manzana. Luego, con la papa cruda realizamos el mismo procedimiento y con el flujo bloqueado, nuestro voluntario describe que percibe una una masa áspera y húmeda sin ningún tipo de sabor. Y con el flujo nasal libre, al instante de acercarse el trozo percibe algo de olor, pero sin identificar por completo, pero tiene una idea. Y al introducir en la boca siente un sabor insípido y poco gustoso. Luego con la cebolla. Con el flujo bloqueado, el voluntario describe que percibe un objeto áspero y a la vez liso. No sintió sabor alguno. Pero con el flujo nasal libre, al instante percibe el aroma tan característico de la cebolla. Rápido pone una cara de disgusto y al introducirlo percibe una sustancia lisa, pero con un sabor ácido intenso y algo picante. Describe una sensación desagradable. Bien, en la parte número 2 de nuestro experimento nos pide que nuestro voluntario logre percibir el sabor umami. Como bien sabemos, el sabor umami es un sabor agradable. En esta parte nuestro voluntario nos indica que al colocarlo siente un sabor agradable y lo describe como un sabor salado pero agradable para su paladar. Esto quiere decir que nuestro voluntario ha logrado percibir ese sabor. Para la visión cercana, los músculos ciliares se contraen, haciendo que el cristalino tenga una forma redonda, por lo cual la luz llega en forma convergente, por lo que el cristalino debe aumentar su ángulo de convergencia, en este caso su diámetro central. En la visión lejana, los músculos ciliares se distienden y los ligamentos suspensorios tensan al cristalino, por lo cual los ciliares permanecen en un estado laxo y cristalino. Para enfocar imágenes cercanas al ojo, el cristalino debe tomar una forma convexa más esférica. Esto se produce con la contracción de los músculos ciliares. El resultado es que los cristalinos se hacen más esféricos con mayor capacidad de refracción de luz, lo que permite que se enfoque en la retina objetos más cercanos. La acomodación requiere un globo ocular resistente que evite las deformaciones de la retina y el humor vítreo muy viscoso que impida el retrodesplazamiento del cristalino. Hola, mi nombre es Eva Juárez con carnet 2021-00-541 y el día de hoy voy a hablarles por qué no se ve el punto ciego y a qué se debe este punto ciego. ¿Por qué no vemos el punto ciego? Esto se debe a que nuestro cerebro tiene un sistema de rellenado automáticamente, el cual va a suplir las imágenes faltantes. ¿A qué se debe esto? Esto corresponde a lo que es la proyección del nervio óptico. El punto ciego es donde carecen lo que son los bastones y conos. Estos bastones y conos serán los encargados del movimiento y también el color de las cosas. Mi nombre es Brandon Saquén y yo les hablaré un poco de lo que son los reflejos oculares. Entonces, como primero, tenemos que saber que la principal función del iris es incrementar la cantidad de luz que llega a los ojos en la oscuridad, así también como disminuir esta cantidad de luz durante el día. Ahora, el reflejo consensual. Este se refiere a cualquier reflejo observado en un lado del cuerpo cuando otro ha sido estimulado. Se puede observar de manera muy clara con la contracción de la pupila en ambos ojos, a pesar de que solo uno de ellos haya sido estimulado. Entonces, este reflejo es de suma importancia, ya que nos permite determinar si existe algún tipo de daño neurológico
o asociado o algún daño asociado al sistema nervioso central. Buen día, mi nombre es Sarita Abigail Paracencio de Carnet 2020-04-270 y como análisis de la pregunta 1 a la 5 llegamos a la conclusión de que el sentido del gusto y del olfato se encuentran relacionados. Las papilas gustativas de la lengua perciben el sabor y las terminaciones de la nariz identifican el olor y esta información se une en el cerebro para que los sabores puedan ser identificados y apreciados. El sentido del gusto es importante al momento de elegir alimentos en función de nuestras necesidades metabólicas. También nos advierte acerca de ciertas sustancias que podrían amenazar nuestra salud. Las 5 sensaciones gustativas primarias son los sabores umami, amargo, dulce, ácido y salado. Las yemas gustativas se localizan mayormente en los distintos tipos de papilas de la lengua. Las papilas caliciformes o circunvaladas se encuentran en la parte de atrás de la lengua. Las papilas fungiformes se encuentran en la punta de la lengua y las papilas foliáceas o foliadas que se encuentran en los laterales de la lengua. También existen yemas gustativas en el paladar, en la faringe e incluso en partes del esófago y de la laringe. Y su estimulación. Las yemas gustativas son órganos sensoriales que se encuentran en la lengua y son las encargadas de percibir los sabores. El proceso que se lleva a cabo es por medio de la despolarización de las membranas de las células gustativas, las cuales permiten la abertura de los canales iónicos, permitiendo el paso de iones de sodio e hidrógeno con carga positiva. Esto permite que se lleve a cabo el potencial de receptores, el cual las sustancias estimulantes reaccionan con las vellosidades gustativas para llevar a cabo este potencial por medio de la unión del producto químico a una molécula potencial receptora que se localiza sobre la cara externa de las células gustativas. Estas permiten que las proteínas receptoras de las vellosidades clasifiquen el tipo de sabor que se percibe. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Estela Orellana González, número de carnet 2014-10-214. Yo voy a hacer un pequeño análisis de la pregunta número 9 y la número 10. Analizando la pregunta número 9, podríamos decir que el picante no se trata de un sabor, sino de una sensación de ardor o dolor. Por lo mismo, la capsina no estimula las yemas gustativas, sino que estimula los no receptores, los cuales son los receptores del dolor. La pregunta número 10, se puede decir que la pérdida total o parcial del sentido del gusto es provocado por el COVID-19, se denomina hipogeusia. ¿Qué significa disminución? O augeusia, que significa la ausencia total del sentido del gusto. El mecanismo fisiológico de la pérdida del sentido del gusto es a causa de la implantación del SARS-CoV-2 en los receptores de las enzimas conversoras de la angiotensina, los cuales se encuentran en el epitelio respiratorio de la mucosa de la cavidad oral, específicamente en la lengua. Esta explantación es la que se cree que es la causante de dicho padecimiento. Muchas gracias. Análisis de las preguntas de la 11 a la 15 se puede decir que el sentido del olfato se activa por medio de estímulos específicos, siendo estos sustancias químicas y la interacción estímulo-receptor. Por otro lado, se puede decir que el mecanismo de excitación de las células receptoras del olfato tiene 5 pasos que constan de la actividad de la proteína receptora, gracias a las sustancias odoríferas, en la cual ésta se encarga de activar el complejo de la proteína G. Este nos lleva al segundo paso, en el que se activan las moléculas ciclasa en la membrana de las células olfatorias. Y la adaptación de los receptores de las sensaciones olfativas se adaptan un aproximadamente del 50% al primer segundo de ser estimulados. Después continúa su proceso a una mayor lentitud,
Las sensaciones olfatorias pueden adaptarse a diversos aromas, casi en su totalidad, después de un minuto si han sido expuestas a olores muy fuertes. Por último, que el bulbo olfatorio tiene varias conexiones como los axones, los cilios, los filamentos nerviosos, las células mitrales y el nervio olfatorio. Y que este tiene 7 sensaciones primarias que son el alcalforado, el almizcleño, el foral, el mentolado, el etereo, el acre y el pútrido. Transmisión de la onda sonora desde el medio externo hasta el receptor sensorial. Primero, las ondas sonoras ingresan al oído externo por el conducto auditivo que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas hacen que el tímpano vibre y a su vez vibran los huesos más pequeños. Los huesos del oído medio aumentan las vibraciones del oído y la envían a la cóclea en el oído interno. Estas vibraciones llegan al líquido de la cóclea y forman ondas, que al moverse las células ciliares abren canales que parecen poros que están en las puntas de los estereocilios, y esas sustancias químicas entran en las células generando señales eléctricas, y así podemos conocer los sonidos que podemos percibir. Además, el órgano de Corti es la parte del oído interno que funciona como receptor de las ondas sonoras. El órgano de Corti responde a las vibraciones que se dan en la lámina basilar, y las vibraciones son percibidas por las células ciliadas y mandan impulsos al ganglio espiral de Corti, en donde salen axones hacia el nervio coclear, el cual llega hasta el bulbo. Estamos en una prueba de Rine. Riner positivo se da cuando la persona escucha el sonido por vía aérea, después de dejar de percibirlo por vía ósea. Esto da resultado un normal o hipocausia neurosensorial. Riner negativo se da cuando la persona escucha igual o menor por la vía ósea. Acá el resultado indica hipocausia de conducción. Estamos en una prueba de Weber, en una sordera de conducción unilateral y bilateral. Se da la lateralización del oído afectado, y en una sordera nerviosa unilateral y bilateral se da la lateralización de... Mi nombre es Fátima Ivana Castro Ruano con carnet 2021-00995. Realizaré el análisis de las preguntas 16 a 20. El primer grupo de preguntas nos hace referencia al sentido del olfato. Podemos ver que las señales olfatorias se van a transmitir hacia el sistema nervioso central. Principalmente, las células olfatorias van a atravesar hasta la membrana olfatoria. En la membrana olfatoria van a ascender por medio de los nervios de la membrana hasta el bulbo olfatorio, donde van a llegar también a la lámina cribosa. Luego de eso, van a llegar hasta el par craneal número 1, que es el nervio olfatorio. Conociendo ya el camino de las señales olfatorias hasta el sistema nervioso central, podemos hablar de ciertas patologías como lo es la anosmia, que es la pérdida parcial o completa del olfato. Esto ocurre porque por alguna razón hay una obstrucción intranasal que impide el paso hacia el bulbo olfatorio de las señales olfatorias. El siguiente grupo de preguntas nos habla sobre la visión. También nos explican la importancia de los mecanismos para la función visual, donde resalta uno de ellos, que es la acomodación. Esta es la capacidad que tienen los ojos de enfocar con nitidez objetos cercanos gracias a la función del músculo ciliar, aumentando el poder diotrópico del ojo. Este es uno de los diferentes mecanismos que tenemos en nuestra visión. Se logró comprender la relación entre ambos sentidos del gusto y el olfato, ya que al trabajar en conjunto pues se logra distinguir los estímulos que permiten sentir el sabor y el olor de los alimentos. En el experimento 2 se logró establecer un sabor umami, que en este caso es el glutamato monosódico, que es una combinación de los sabores primarios. Sin embargo, pues cada persona lo percibe de diferente manera. En el experimento 3 se determinó que los sabores se distinguen en diferentes partes de la lengua por medio de los botones gustativos que se agrupan para formar estos tipos de papilas gustativas. En el experimento 4 pues se observó que la pupila aumenta y disminuye el tamaño pues según el índice que enfocaba para el incremento de la luz necesaria para tener una vista nítida de los objetos. Dicho movimiento pues es controlado por el músculo esfínter y ciliar. En el experimento 5 pues se estableció que la presencia del punto ciego explicado en la teoría, la cual dice que existe un área en 15 grados lateral al punto del centro central de la visión, pues desprovista de fotorreceptores, por lo cual no se presencia una imagen en ese área. En el experimento 6 se observó que la pupila se constriñe en cuanto está en contacto con el estímulo de la luz y los cambios en el tamaño de la pupila. En el experimento 7 la prueba de Weber y Rine son necesarias para la precisión de un diagnóstico en caso de sordera. Gracias.